noches. ¿Me escuchan bien, no? Yo no me escucho bien, pero está bien. Antes me daban el del productor. Bueno, es una bendición, un desafío cada vez que me invita a mis hermanos a compartir la palabra. Ya creo que se está haciendo costumbre de que todos los aniversarios me regalen esto de obligarme a estudiar un poco más, o lo que debería. Hoy día me cargaba mención más seguido de eso. Agarrar la palabra porque saben que no es lo mismo decir, bueno, voy a estudiar. Otra cosa es, tenés que ir porque en la Biblia hay una responsabilidad. Interesante lo de Juan José, un par de cosas que él dijo y que tienen que ver un poco con lo que yo traje, con lo que el Señor me dio en este tiempo. Y él hacía alusión recién de que nosotros vamos a tener aflicciones, ¿se acuerdan? Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, y hacía alusión a un pasaje dicho por quién. ¿Se acuerdan quién dijo eso? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es muy interesante porque eso está en el capítulo 16 de Juan. Y como ustedes verán, ya lo puso ahí mi hermano. Esperen un ratito de paso. Mi hermano Felipe dice San Juan capítulo 17. Y para entrar más o menos en contexto, en el capítulo 16, o lo que narra San Juan en el 16, es interesante lo que quiero mostrarles. He puesto en negro la pantalla, pero tranquilo, en el mundo van a tener aflicción. Es muy interesante de saber de que el Señor Jesucristo es el que en una parte de ese pasaje que dice San Juan 17 del 9 al 11, expresa eso para que sean en uno, para que sean uno. Más o menos lo que les motiva, hemos cantado, creo que la primera canción, de que seamos uno. Y lo interesante de esto, hermanos queridos, no es solamente que haya sido una oración. Lo interesante es de que es el mismo Jesucristo el que hace esta oración al Padre. Si bien nosotros vamos a leer esos 9 versículos, esos poquitos versículos, 3 versículos, la oración de Jesús ocupa todo el capítulo 17. Y verdaderamente es lo que algunos teólogos dicen que es muy difícil de interpretar profundamente ese capítulo. Hablan muchos de una paradoja. Algo que es una paradoja es que algo es aparentemente contradictorio, pero sobre todas las cosas encierra una verdad absoluta, en el caso en beneficio nuestro. ¿Y por qué es tan impresionante? Y en primer lugar porque el que está hablando es Jesús. Y Jesús ora al Padre. Pero nosotros también, por definición y por doctrina, sabemos que Jesús es Dios. Y hay un misterio ahí. Un misterio que el Señor Jesús se encargó de que nosotros examináramos esa parte de la Biblia y decir, ¿por qué
es que Jesús le habla al Padre y le ruega por nosotros, como ya vamos a leer. No solo eso, nosotros podríamos sacar de esa misma enseñanza, de esa misma porción, decir, si Jesús fue el Hijo de Dios y está orando, ¿cuánto más genera eso una responsabilidad en mi vida para orar? Pero el punto creo que va mucho más allá de eso. Hoy vamos a repasar, porque creo que todos los versículos que traje para compartir, aquellos que vamos a ver por ahí, a ver si puedo activar la Biblia de nuevo por acá. Cada uno de ellos ya lo conocen, lo conocemos. Yo lo que hoy ruego al Señor es de que podamos recordar y tal vez subrayar algo que nosotros no nos damos cuenta del privilegio que nos da el Señor de que podamos comunicarnos con Él. En definitiva, como les digo, apuntemos a la oración, es la oración de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Pero ¿qué es lo que representa? La semana pasada teníamos el Día del Padre en la iglesia y habíamos nosotros usado el texto del Salmo 8. ¿Se acuerdan? Ese que dice más o menos decir, cuando miro los claros cielos y lo que es la obra de tus dedos, digo yo, ¿qué es el hombre para que se acuerden de él? ¿Se acuerdan del Salmo? El salmista ve la grandeza de Dios y termina el Salmo como comienza. ¡Cuán grande es tu nombre, Señor! Y en el medio el salmista trata y dice algo que más o menos también usó Juan José en el Salmo 115. Y yo les invito, los que tienen Biblia, ¿no? Porque muchos han traído Biblia ahí. Yo les invito a que revisemos en el Salmo 115 dos cosas que son muy interesantes. Esto no está preparado. Juan no me dijo que era. O sea, que son magos, ¿viste? El Salmo 115, y lo vamos a buscar acá. Y yo quiero leer dos versículos que tienen que ver con el mensaje de hoy. El primero es versículo 3. ¿Alguien quiere leerlo? ¿O tengo que leerlo? No, perdón. Perdón. Hago de nuevo la repetición para que... Bien. Dice en la Biblia, en la traducción Nueva Biblia de las Américas, nuestro Dios está en los cielos. ¿Alguien me puede leer del público qué dice la segunda parte? Por más que tenga en la versión. Él hace lo que le place, dice esta traducción. Él hace lo que les da la gana. Y en eso que le dio la gana, el Señor le dio la gana de dignificarnos por medio de del Señor Jesucristo, obviamente. Y yo quiero que vean que en este Salmo 115, ya en el último, en el versículo 16, que también lo leyó Juan, lo voy a leer y dice: los cielos pertenecen al Señor. Esta traducción, nueva traducción viviente. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. En la otra versión, otra traducción dice: los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Yo quiero que piense en las palabras del salmista. Sería una herejía decir de que nosotros, por nosotros mismos,
tenemos esa heredad o porque nos merecemos. Yo me aferro a esas palabras que mi oído dice, el Señor, al que le da la gana, hace eso. Hay una parte en la palabra de Él que dice que Él, ¿se acuerdan de la misericordia? Él hace misericordia el que tiene ganas de hacer misericordia. ¿Quién le va a decir a nuestro Dios, no le hagas misericordia a eso? ¿Qué palabra misericordia? ¿Qué palabra misericordia que viene a suplantar la injusticia? Alguien dijo, nosotros tendríamos que morir. Esa es la justicia, porque la paga del pecado es muerte. Se hizo justicia en Jesucristo, pero nosotros recibimos misericordia. O sea, cuando ustedes le digan que son hijos de Dios, y si alguien se atreve a decirle, no es injusto, no, eso es misericordia. Porque la justicia de Dios la llevó nuestro Señor Jesucristo. Pero ese Señor Jesucristo nos sorprende en este aposento alto que leyó Juan, el capítulo 16, 33, en el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, y comienza hablando, Señor, te ruego por ello, y vamos directamente, voy a ver si la tengo, no estoy recordando si puse ahí, no la puse ahí. Yo quisiera que leamos, si han traído Biblias, por favor. Entonces, Juan, capítulo 17, y vamos a ver rápidamente del versículo 9 al 11. Síganme, por favor. Perdón, porque no tengo esa parte, por la duda. Ay, sí, creo que es eso. Ahí está, fíjense. Bueno, los que tengan vistas de... ¿La ven bien? Ah, bueno, soy yo entonces. Dice, yo ruego por ellos, como les dije, está hablando el Señor Jesucristo, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, lo que hemos cantado. Vamos a orar. Necesitamos de vos, Señor, Padre Celestial, y nos dirigimos a ti, Padre, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y Señor, porque tú quisiste que este recurso de la oración sea la forma en que nos comunicáramos contigo. Gracias, nuestro Padre, porque nos ves ya limpios por la sangre de Jesús. Señor, queremos comprender ahora tu palabra. Queremos, Señor, que generes en nuestras vidas la responsabilidad, como hijos tuyos, Señor, de obedecerte. Señor, de buscar ser uno solo. Pero por sobre todas las cosas, Señor, tomar el ejemplo de tu palabra, escuchar tu voz y llevar nuestra voz a ti, Señor. Por eso bendice este mensaje, bendice los corazones, y te pedimos que tu Espíritu nos hable esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. El punto central, o el primero, la oración. La oración de Jesús, como le dije, algo paradójico, algo que no podemos comprender en la cabeza. Es interesante, al mismo tiempo, si nosotros los miramos con ciertos aumentos limitados, decimos, che, qué bueno que el Señor Jesucristo ore por nosotros. Eso es garantía. No hay mejor orador que el Señor Jesucristo. Entonces lo que Él pida seguro lo da. Podemos poner en duda cualquier orador humano que haya existido y que vaya a existir.
Pero eso es suficiente, lo que quería mostrarnos acá el Señor. También hay otra duda que la anoté acá. En el versículo 11 es donde aparece esa famosa frase que elegimos para título: para que sean uno. Señor, yo te pido a vos para que sean uno de ellos. Me hace rascar el poco pelo que tengo en la frente. Y quiere decir que el que sean uno depende del Señor. Dicen que la oración, los que saben, hacen la comparación que es lo que la respiración es a la vida física, es la oración a la vida espiritual. Es muy interesante, mientras van buscando, porque los veo mucho con Biblia, me encanta, que en el capítulo 18 de Lucas, ¿sí?, y solamente el versículo 1, les voy a leer para no demorarnos, el Señor Jesucristo dice: Jesús les contó una parábola para enseñar que ellos debían orar en todo el tiempo y no desfallecer. ¿Sí? ¿Por qué esa insistencia del Señor Jesús? Y si hay alguien insistente y temático con eso, también fue San Pablo. Por favor, busquemos Efesios capítulo 16, y versículo 18, que creo que ahí en la iglesia, creo que lo vi en algún flyer, puede ser que lo pusieron. Quiero ver si... No lo tengo. ¿Lo tienen? ¿Alguien puede leer, por favor, Efesios 6, 18? Orando todo el tiempo, dice Pablo. Perseveren en la oración. Jesucristo nos decía en Lucas capítulo 11, versículo 1, por favor, tienen que orar, no desmayen. Otro versículo, Colosenses capítulo 4, por favor, y el versículo 2. También de nuevo Pablo a los colosenses, a la iglesia en Colosas. ¿Qué dice Samo querido? Perseveren en la oración. Otra iglesia, 1 Tesalonicenses 5, 17. Ese es re cortito. ¿Se acuerdan? 3 palabras. Bien, perfecto, Felipe. Orad sin cesar. Otra traducción dice, oren sin cesar. Oren siempre, siempre. Y la famosa y conocida Filipenses 4:6. A ver, si no la sabemos de memoria. Filipenses 4:6. Cada una de estas. ¿Alguien quiere leerla? Perfecto. ¿Estamos seguros que lo que Dios quiere para nuestra vida es que oremos? Es tremendo cómo me han invitado a orar y a preparar. Y es impresionante lo que Dios ilumina acerca de la oración y sus hijos. Por ahí hemos naturalizado tanto la oración que no nos damos cuenta. Vamos a ver en la próxima placa que dice que hay razones que nos motivan a orar a Dios. Y me voy a dar vuelta porque más que por causa de Cristo nuestro Padre. Nunca nos olvidemos de eso. También para tener en cuenta, porque muchos dicen, che, qué poder tiene la oración. Y el otro día escuché a un conferencista y teólogo y escuché la primera parte que decía, la oración no tiene poder. No, dice, el que tiene poder está más arriba. Por ahí nosotros los cristianos, un poco más
que alguna cábala, usamos la oración. Por ahí si no oramos, es como no persignarnos cuando tocamos el pasto para salir a jugar, ¿no? Los que saben jugar al fútbol. Pero ahí dice que busques razones que nos motivan a orar a Dios. Me encanta ese pasaje que sí lo tengo grabado, ya lo voy a volver. Dice, Dios quiere acercar nuestro corazón a Él. Ese es uno de los motivos que nos tiene que decir, tengo que orar. Hermano, cada vez que yo busco y hago el ejercicio de orar al Señor, estoy haciendo algo que en su voluntad es una obediencia, pero que es algo tierno. Escuchen bien lo que dice Gálatas 4:6. Dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús está en tu corazón y en el mío el día que viene a habitar en nuestras vidas, cuando Él transforma nuestras vidas. Cuando Él, entre las cosas misteriosas y doctrinales de las iglesias, lo aceptamos, pero porque Él nos eligió primero nosotros. Y Dios Padre ha puesto ese espíritu en nosotros para que nosotros le clamemos a Él. Él quiere que le clamemos. Él quiere tener una comunión con nuestros hijos. Para Él sería normal eso. Como les dije, nosotros hemos naturalizado tanto esto de orar de forma inclusive automática. Personalmente me avergüenza, porque no es más por ahí que una cábala para decir. Yo tenía un hermano muy querido que él me decía, no puedo salir a las mañanas, yo no oro y me va mal. Recién Josías decía, no nos dimos cuenta que el viento siempre está corriendo. 16:33, en el mundo van a tener aflicciones. Hermanos queridos, si todavía no nos hemos dado cuenta que la maldad y que estamos atravesando un mundo en donde lo malo es normal, tenemos un problema. Si a alguno les predica y dice que la palabra de Dios habla de eso, o habla de otra cosa, ya está rozando algún otro evangelio de prosperidad y cosas así. Somos ciudadanos de esta tierra, ¿no? No somos ciudadanos de esta tierra, perdón. Somos ciudadanos del cielo. Y dice que otras razones manifestamos nuestra dependencia y sintonizamos o sincronizamos nuestra voluntad. Y ahí yo anoté directamente, para no leer, el ejemplo de Getsemaní. Cuando nosotros oramos, hacemos ese ejercicio. Cuando nosotros oramos seguido, buscamos que nosotros tener la mente como Él. Ese tiene que ser un propósito. Y si nuestra oración es sincera, como vamos a leer más tarde, esto tiene que sincronizar nuestra vida. ¿Se acuerdan qué pasó en Getsemaní? El Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado y dijo las palabras, Señor, si depende de mí, puedes, haz pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que nosotros oramos a nuestro Dios, Dios nos manifiesta por la oración, por su palabra, por su Espíritu Santo que está en nuestro. No por méritos nuestros, sino porque se encarga, como hemos leído recién, de darnos el Espíritu de su Hijo. Nosotros podemos sincronizarnos. Y no es que no va a haber tormenta. No es que no va a haber tormenta, sino que estamos aferrados, como hemos cantado recién. Él nos sostendrá. Amén. La tercera,
Otra cosa por cual nos podemos es que cada vez que nosotros oramos estamos glorificando a Dios. Y ahí he puesto una cita, Juan 14:13, y voy a ver si la tengo escrita. Sí. Dice Juan 14:13, hablando al Señor Jesucristo: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cada acción nuestra, por defecto, como hijo de Dios, es darle la gloria al Señor. ¿Qué es darle la gloria al Señor? Un hermano que nos visitaba hace poquito en Semana Santa decía, es hablar bien de Dios, es hacerlo quedar bien, más allá de la honra de Dios. Eso es glorificar a Dios. Cada vez que nosotros hablamos, interviene nada menos que su Hijo, fíjense, para glorificar al Padre. Y dice, por último, y este es el punto, muy parecido a lo que decía Salmo 115. Una de las razones es porque Dios ha decretado usarlo para el cumplimiento de sus planes. Eso es tremendo, hermano. Vamos a ver si tenemos Efesios 1. Dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Por qué este punto me interpela, como dicen ahora? Este punto me interpela porque mi cabeza no puede entender. ¿Qué voy a entender por qué Jesús ora por nosotros si no puedo entender que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios hay un plan y hay propósitos, y en los medios, el recurso que Dios usa y que Él ha decretado para que se cumpla es nuestra oración. No solamente me agarra más frío, sino que yo no puedo lograr pensar. Claro. Alguien comparó esto de orar y ahí es como que un poco comienza a cerrarnos. El Señor Jesucristo orando por nosotros. Si hay algo que ese pasaje hermoso de la palabra nos muestra, y vemos con atención, que es parte de un plan. El Señor nos está avisando cómo es el plan. Y lo que no nos entra en la cabeza es cómo puede ser. Señor, yo estoy orando y yo sé que vos sos soberano sobre lo que te estoy pidiendo. Lo que te estoy pidiendo va a pasar en tu soberanía. Pero que Él nos use a nosotros para que pase. Es tremendo. Yo quiero, antes de pasar a la próxima diapositiva, antes de pasar a la próxima, quiero leer. ¿Puedo hacer leer muchas cosas o no? Poquito. ¿Cuántas? Lucas 18. Yo quiero volver a ese pasaje. Lucas 18. ¿Se acuerdan cuando el Señor en el versículo 1 dice, Lucas 18, el versículo 1, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debieron orar todo el tiempo y no desfallecer? ¿Se acuerdan que ya leímos eso? Bueno, a ver si lo tengo ahí. Está muy chiquitito. Bueno, a los hermanos que no hayan podido traer Biblia, yo lo voy a leer de acá. Yo quiero leer del 1 al 8, como creo que dice ahí. Sí. La traducción que estoy usando es la Biblia de las Américas, la nueva traducción de la Biblia de las Américas. Vuelvo al versículo 1. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar
en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Mil perdón. ¿Me podría un poquito de agua? ¿Me podría, Josías? Me pido Josías porque es mi esclavo. Entonces voy a repetir el versículo 2. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor les dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Puedo repetir el 7. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice esa plaquita. Gracias, hijo querido. No es mi esclavo, ¿no? Es esclavo de Avis, por la duda. Yo soy esclavo de Edith. Sí. Bueno, gracias por el... Acá no, acá sí, acá no. Ah, acá sí, acá no. Acá no, acá sí. No, sí, sí, no. Bien, gracias por ese ejercicio. Yo quería mostrarles, esa diapositiva dice, ¿se acuerdan la razón, la última? Que Dios había decretado usar la oración para el cumplimiento de sus planes. El punto, hermanos, somos partícipes por medio del Señor Jesucristo del cumplimiento de sus propósitos. No entramos acá, ¿no? Yo soy partícipe, el Señor ha hecho esto. Pero vamos a tener en cuenta, para analizar el pasaje que hemos leído de la viuda molesta y de lo que el Señor dice: cuanto más ustedes que son sus elegidos, no hará justicia. Y dice verdades acerca de la participación de sus elegidos. Y puse 3 no, un poco a propósito, porque somos por defecto también los cristianos que por ahí nos soltamos de la mano como Pedro y nos hundimos. Somos muy negativos. Pero para recordar, dice así, voy a leer directamente de acá. No somos extraños a sus planes. El segundo dice, no somos ajenos al actuar en su soberanía. Y no esperamos otra convocatoria. Estamos hablando de la participación. Ya vamos a analizar cada punto. ¿Pero se entiende? El primero tiene una cita bíblica en Filipenses 3, el versículo 20, que no sé si lo copié también. No. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 3, 20 y 21. Algo que dije recién como al pasar. Fuerte, Adri.
Qué bárbaro, ¿no? Puede sujetar. La primera parte. Somos ciudadanos del cielo. Ya sé que no nos sentimos. Cuando nos agarra un resfriado o nos hace de goma la alergia o nos agarra todo, somos más ciudadanos del hospital que del cielo. Eso es una realidad. Pero dice su palabra a quien le creemos que nosotros somos ciudadanos del cielo. No somos extraños a sus planes. Lo que pasa alrededor de nuestras vidas como cristianos no nos pasan por accidente. Y al decir que no somos extraños, no es solamente no somos extraños y somos pasivos, como los parlantes que arregla Marianito, sino que somos activos. La palabra dice que somos embajadores. ¿Saben qué es un embajador? ¿Qué es? Un representante del reino de los cielos. Es más, hay un pasaje en donde escuchamos un mensaje hace poquito con Edith viajando, que un hermano hablaba acerca de cómo el Señor Jesús nos trata en un pasaje muy conocido que dice: ustedes son la del mundo y la luz. La luz y la sal. Lo más interesante es que el mismo Jesucristo, la representación de nuestro Dios, es la luz, la que ilumina. Pero es tan grande la representación, hermanos, es tan grande lo que el Señor nos da por medio de su Hijo Jesucristo, que nosotros representamos la luz del mundo. Este predicador decía: no es que ustedes son como una luz del mundo. Hemos cantado recién algo de la luna y el sol, ¿no es cierto? No somos como una luz, nosotros somos la luz. La luz. Dice esa palabra y ese adjetivo en la Biblia, que la luz no se esconde, sino que ¿qué? Alumbra. Eso también me hace pensar que muchas veces yo no me junto con el otro, ¿no? No, porque yo soy cristiano, ya vamos a leer de eso también. No. ¿Saben qué? Nosotros hemos reiterado, hemos recordado que lo primero que dice Jesús en el versículo 9, dice: no te ruego para que lo saques del mundo. Hermano querido, a donde le toque, alrededor de las personas que ustedes pueden ser los más paganos o los más corruptos, ahí Dios lo ha puesto como embajador de él. ¿Se da cuenta? Dígame si eso no le genera esa responsabilidad. Dígame si eso no dice: Señor, ¿cómo si yo soy embajador no voy a estar en constante comunicación y comunión acerca de lo que yo represento en la tierra? Nosotros ya no somos, ¿se acuerdan? Gálatas 2:20, no vivimos. Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos acá en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿somos conscientes de nuestra ciudadanía? Yo creo que no mucho. El segundo pasaje, y estoy seguro que lo van a salir, capaz que lo digan de memoria. Hechos, capítulo 4, porque sé que han estado estudiando, ¿puede ser? ¿Han estado estudiando? ¿Quién ha estudiado? Hechos 4. ¿Quién lo sabe de memoria? Lo veo a Fabio escondiéndose. Fabio, ¿puede decirlo de memoria del 23 al 30? No, porque si no va a ser que mal a los otros que no han estudiado. Hermanos queridos, el ítem dice: no somos ajenos al actuar en su soberanía. Y yo voy a leer algo que en la Biblia de las Américas habla como la oración de la iglesia. Y se van a recordar ustedes que han estudiado Hechos capítulo 4, de que habían habido una situación. ¿Se acuerdan cuál es la situación anterior a 4? ¿Qué había pasado? ¿Qué se habían atrevido a hacer estos insensatos de Pedro y
a sanar a un paralítico. Entonces se armó un revuelto, ¿sí? Y revuelo, se dice de las dos formas. La cuestión es que, versión cortita para que no la haga muy larga, lo sacan, lo meten, lo preso, pero vamos al punto que nos interesa. Oración de la iglesia. Fíjense cómo recuerden este pasaje. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, o sea, a la iglesia, a la congregación, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos, estos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: «Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, y está ahí, ¿no? En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato y... ¿Se acuerdan? Lo leo lo mismo. Junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu siervo, Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, ahí va la oración, hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios por valor. El propósito del Señor era que la iglesia salga y que se manifieste lo que dice el versículo 31. La iglesia no fue ajeno a eso. ¿Lo podemos entender? ¿Qué hubiera pasado si no estaba eso? ¿Dios hubiera usado otra forma para que todos los demás se conviertan? ¿O no? Pero la palabra dice: a Él le place que nosotros usemos la oración como el medio. No lo comprendemos, pero sí tenemos la responsabilidad de asumir que es algo que Dios instituyó de esa forma. Yo quiero sanar a esta persona. En mi soberanía lo voy a sanar. Ustedes tienen que orar. Yo quiero salvar a esta persona. En mi soberanía, si yo quiero, lo voy a salvar. Pero yo uso al predicador para que le predique el evangelio y haga y decrete y siga un plan, un orden. ¿Se entiende? Los hijos de Dios tenemos que aprender de que hay un orden, hay un plan. Hay una canción de Steve Green, vieja, no sé quién conoce a Steve Green, que decía: yo no necesito conocer el plan. ¿Te acuerdas de ahí? Solo necesitamos saber lo que sabemos y su palabra nos dice. Nosotros tenemos toda la parte esta que sostiene los sufrimientos de nuestras vidas, las inestabilidades, los sufrimientos, como dijimos, sostenido por la fe. Y no depende de nosotros. ¡Qué bendición! Porque la fe es un don de Dios, hasta eso. Ahí dice: no esperamos otra convocatoria. El tiempo es ahora. Estamos vigentes. Alguien que me lea, por favor, Juan capítulo 17, versículo 20. ¿Se dieron cuenta que en ese versículo Jesús
el Hijo de Dios, que oró por sus discípulos, por extensión, estaba orando por usted y por mí. No te ruego por estos. Es tremendo que el Señor Jesucristo en su oración haya incluido esta congregación acá, y a la congregación de todas las congregaciones que son hijos de Dios, que en definitiva son los que tienen que ser uno, que en definitiva todos, por más que nosotros, creo que se dijo algo así también, hacemos las divisiones los hombres, pero cuando vayamos en el cielo no va a haber la iglesia de Villa Paulina ni la de Soplando, es una sola iglesia. Qué tremendo es de que usted sea contemporáneo a los propósitos de Dios, y yo también. No somos ajenos, no conocemos el plan, pero nuestra fe lo sostiene. ¿Y saben qué, mis hermanos? La fe la nombra. Si usted va al versículo de Lucas, de nuevo, por favor, perdón si tienen, lo hago volver mucho hoy. Lucas 18. Cuando el Señor Jesús le termine de hacer las preguntas a sus discípulos, y no hará, versículo 7, perdón, antes, Lucas 18, 7 y 8, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderle? Les digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga. Y ahí está la pregunta del millón. ¿Hallará fe en la tierra? Señor, veníamos re bien. El Señor sabe que somos humanos y que nuestra tendencia es pecar. Como decía San Pablo en Romanos capítulo 17, miserable de mí, ¿quién me librará? Vamos a seguir pecando. Pero el Señor nos detiene. ¿Hallará fe? Algo de escuelita dominical. La fe viene por Él. ¿Y oír qué? Nosotros somos responsables de avivar la fe, de vivir la fe. Y tenemos esa tremenda bendición de que dice el Señor, si ustedes piden en oración algo que es de acuerdo a mi voluntad, yo le voy a conceder. ¿Cree que si nosotros no le pedimos, Señor, danos más ganas para leer la Biblia porque no me da ganas, Él no va a obrar? Señor, ayúdame a entender lo que tengan que entender. ¿Él no lo va a hacer? Esto es un desafío del Señor Jesús. ¿Va a hallar esa fe? Y ¿saben qué? Yo creo que cuando está hablando con esto, le está hablando directamente a los discípulos. Y creo que cuando estaba hablando a los discípulos, todos estaban medio... Yo oro mucho y yo te sigo, Jesús. Y yo estaba agrandado. Fíjese automáticamente, por favor, lea el versículo que sigue y sígame a mí, por favor. Dice el versículo 9, ya con el título Parábola del fariseo y del publicano. Dijo automáticamente cuando dice se hallará tierra, a ver si lo tengo ahí, así me siguen los hermanos. Ahí está, es eso. Versículo 9 dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. No estaba hablando con extraños, ¿no? El Señor sabía que entre medio de esa congregación, de esos discípulos, yo siempre oro, eso no es para mí, constantemente, yo la tengo clara, qué sé yo. Pero vuelve el Señor a mostrarnos esto.
Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. No es orar por orar. No es solamente decir, bueno, yo soy cristiano, la tengo claro, y es tener una actitud y buscar, confrontar por medio de su palabra si yo estoy haciendo bien o mal. Ahora bien, acá pasa la segunda parte y la final, creo. El Señor Jesucristo establece su iglesia para proclamar su evangelio. También es voluntad de Él y es función acá de la iglesia, la que en comunión los unos a los otros procuremos ser uno, como nos motiva la enseñanza de hoy. ¿Y saben qué, hermanos? Eso me habla de la necesidad de que la iglesia, cuando ve a algún hermano que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, esté a la par, abrazándolo, hablándolo, consolándolo. Yo ruego que el Señor les haga, como me hizo a mí, entender el poder que yo puedo transmitir si es que Dios me usa para orar con Él. Pero también la necesidad de que hay que hacer un ejercicio para ser uno. Y el ejercicio no es que si hay una congregación que vayan todos somos uno y somos 100. Pero si hay 1, 2 o 3, ¿se acuerdan ¿a qué parábola se acuerdan? Las 99 y esa ovejita. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La obligación de que seamos uno. Tenemos que tener cuidado con ser demasiado religiosos. Eso también va para mí. Porque si bien esta enseñanza me puede decir, tengo un poder. No por mí, porque Dios me lo dio. Dice el Salmo, a Dios le dio la gana que tengamos nosotros. Y es el hombre que maneja todo eso. Y cuánto más los hijos de Dios. Somos embajadores. Pero guarda. No sé que el poder se nos suba a la cabeza. Hermanos, ese poder, me encanta también la cita que eligieron los chicos ahí. Juan 13:35. Yo quería terminar con una lectura. Y permítanme, no sé si están acostumbrados a usar mucho. Ya estoy acá, así que no me puedo decir, ¿no? La traducción, nueva traducción viviente. Y yo quiero que leamos Romanos, el capítulo 12, por favor. Ya estamos terminando. Y yo quiero leer Romanos, el capítulo 12. El famoso capítulo de los deberes cristianos, de la actitud del creyente, de que no tenemos
que adaptarnos al mundo, ¿se acuerdan? Y quiero que lo leamos desde el versículo 5. No sé si lo tengo. Ahí está. ¿Ven esas letras? Bueno, hagan un esfuerzo. Ahí ya lo tenés ahí el archivo, ¿no es cierto? Después lo puede pasar en el grupo de la iglesia. Me encantó esa traducción. Y habla de ustedes. Y habla de mí. Porque yo, aunque sea de la congregación Villa Paulina y me traten como extraño, yo soy... No, mentira. Soy hijo de Dios y de la Iglesia Universal del Señor. No de la Iglesia Universal de... Dice el versículo 5 del capítulo 12 de la Nueva Traducción Viviente. El cuerpo de Cristo también viene hablando, ¿no? Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Escuchen bien. Y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino, deleitándose al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Versículo 16 finalmente dice: vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Sigue el pasaje. Es tremendo cómo Pablo le da a los hermanos en Romano. Y por extensión nos da a cada uno de nosotros. El Señor nos da el poder, el recurso, y está en su voluntad de tenernos cerca de Él en oración. Eso contribuye, eso sirve para que nosotros digamos también queremos la unidad. Pero tenemos que tener en cuenta que esa unidad es con amor. Amén. Oramos. Amado Señor, hay misterios que tú no quisiste revelarnos. Pero Señor, lo que nos iluminas es suficiente para decir, Señor, que somos tus hijos, que hemos conocido y queremos conocer. Señor, también comprendemos como hijos tuyos que has respondido, Señor, a la oración del Señor Jesús en aquel aposento alto. Y hemos recordado, Señor, que aún Él, siendo el Señor de todo, oró por nosotros acá en la actualidad. Nuestro Dios, qué tremendo es el universo, como decía el salmista, cuán grande es tu nombre, Señor. Sin embargo, el hombre es tan pequeño, pero en Cristo tú lo haces grande. Señor, rogamos por esta iglesia. Rogamos, Señor, porque tú nos des fuerza, Señor, y sobre todo conciencia
de que no oramos como una cábala para que nos vaya bien, sino que tú nos quieres, Señor, cerca tuyo. Tú nos quieres hacernos nada menos partícipe de tu soberanía. No lo entendemos, Señor, lo aceptamos por fe. Y ayúdanos que esa fe esté alimentada por amor, Señor, que no sea una fe vacía ni religiosa. Señor, bendice esta congregación en su 13 aniversario. Bendice a sus pastores, Señor. Te estamos rogando para que tú traigas en el corazón de cada uno de sus miembros la necesidad de cada día, Señor, orar los unos por los otros. Tener presente, nuestro Señor, todo lo que hemos leído también. Las necesidades que tiene el hermano y saber que tú a cada uno de nosotros nos diste algo, algún don, algo que sabemos que es para el servicio del hermano. Ayúdanos, Señor, a no dormirnos en esto, a no ser perezosos en esto como hemos leído en tu palabra. Ayúdanos a estar pendientes del hermano, porque también sabemos, Señor, que tú te agradas de eso, Señor. Y ahí traes bendición y vida eterna cuando el hermano viven juntos y en armonía. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Ayúdanos a ponerla en práctica. Oramos en el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén.